Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 3, El espacio de amor. Capítulo 4, Acordes del universo. Anastasia habló con cariño de ti. Continuó Alexander. Ella conocía todo en relación a las personas y a los acontecimientos. Les contó que el primer libro que escribiste se publicó en Moscú con una tirada limitada, y que de inmediato generó reseñas entusiastas, poesía, pinturas y canciones. Dijo que gracias a la sinceridad de la escritura, el libro conservaba las combinaciones y los símbolos que ella había buscado en el universo, y que estos eran los que despertaban en la gente esos sentimientos extraordinariamente beneficiosos y luminosos. Cuando Boris Moisevich escuchó eso, empezó a inquietarse y se sentó bruscamente a la mesa junto a la carpa. Noté que intentaba encender una grabadora a escondidas. Es probable que estuviera tan absorto en la búsqueda de información importante, que se olvidó por completo de todos los demás. Ni siquiera le ofreció una silla a Anastasia, estaba totalmente empeñado en obtener rápidamente la mayor cantidad de información posible. Este anciano canoso se notaba entusiasmado, por lo que siguió lanzando preguntas. Científicos de muchos países del mundo intentan captar los extraordinarios sonidos del universo con sus costosos equipos especializados. Estos sonidos están ahí afuera, y son conocidos por la ciencia. Es un hecho que la ciencia no los conoce a profundidad, tal vez solo conoce unos pocos por ahora, quizás una billonésima parte del total. ¿Qué dispositivos utilizas para captarlos, Anastasia? ¿Qué equipos nos permitirán seleccionar los sonidos que pueden ejercer una influencia efectiva en la mente humana? El equipo que se necesita existe desde hace mucho tiempo. Se llama alma humana. La actitud y la pureza del alma aceptará o rechazará los sonidos del universo. Está bien, de acuerdo. Supongamos que has logrado encontrar y seleccionar, de entre los billones de sonidos, los mejores que el universo ofrece, y luego lograste recombinarlos correctamente. Pero el sonido solo se puede reproducir con la ayuda de un dispositivo, o de un instrumento musical específico. ¿Para qué sirve entonces un libro? Al fin y al cabo, los libros no pueden producir sonidos. Tienes razón, un libro no puede producir sonidos. Pero puede servir como una partitura musical. El lector emitirá involuntariamente en su interior cualquier sonido que lea. De esa manera, las combinaciones ocultas del texto resonarán en el alma del lector en su forma prístina, sin distorsión. Son portadoras de verdad y de sanación. Y llenarán el alma de inspiración. Ningún instrumento artificial es capaz de reproducir lo que resuena en el alma. ¿Y cómo es que logró Vladimir preservar todas tus combinaciones? ¿Si él mismo las desconoce? Tomé nota de los patrones del lenguaje de Vladimir. Además, sabía de antemano que no distorsionaría la esencia de los acontecimientos que presenció, ni de aquello que escuchó, incluso sabía que se presentaría a sí mismo tal como era. Pero no transmitió todas las combinaciones de signos. Necesita seguir escribiendo. Después de todo, solo expuso una fracción de lo que sabía, y de lo que intentaba comprender cuando empezó a escribir. Necesita continuar con la escritura. Y ya ha sido tocado por la fama, una fama sin precedentes, por cierto. Habría necesitado solo un poco más de esfuerzo, organizar la comunidad de emprendedores de mente más pura. Pero entonces, de repente, dio un paso que mi sueño no anticipó. Habiendo pagado el alquiler de su departamento, se los dejó a su grupo de trabajo moscovita. Ellos tuvieron el privilegio de recibir los elogios de los lectores, mientras que él mismo se subía a un tren y salía de la ciudad. ¿Por qué hizo eso? Vladimir había estado deseoso por buscar la confirmación de algunas de mis palabras. La confirmación científica de la existencia de varios fenómenos de los que había hablado. Quería investigarlos. Por eso decidió no continuar escribiendo en ese momento, y dirigirse al Cáucaso. Salió de Moscú para ver con sus propios ojos los dólmenes del Cáucaso, las antiguas estructuras donde la gente iba a morir hace 10.000 años. Le había hablado de ellos, así como también le hablé del importante significado funcional que estos dólmenes tienen para la gente de hoy. Vladimir llegó a la ciudad conocida como Helsinki. Del museo de esa ciudad, así como de los museos de Krasnodar y Novorossiysk, recopiló material sobre los dólmenes. Luego se reunió con varios científicos, arqueólogos y etnógrafos locales, que estudiaban los dólmenes.
terminó reuniendo mucha más información sobre ellos que la disponible en cualquier museo. Naturalmente, intenté ayudarlo de forma discreta. Me aseguré que Vladimir recibiera de las personas con las que se estaba reuniendo la información y los consejos necesarios para que tuviera la oportunidad de sacar sus propias conclusiones. Pero él también cumplió con su parte, actuando con decisión y rapidez. Esto fue después de comparar toda la información que había recopilado con lo que yo le había dicho. Después de que los arqueólogos le mostraran el dolmen más cercano a la carretera y descubriera que había otros. Pudo darse cuenta de que los dolmens se habían estado deteriorando, por la falta de atención de parte de los residentes locales. Los lugareños no habían mostrado mucho interés en ellos. Vladimir logró entonces algo que podría parecer increíble. En 3 meses, logró cambiar la actitud de los residentes locales hacia los dolmens. Comenzaron a llevar flores. Las etnógrafas del Museo de Gelendzhik crearon una asociación pública, a la que llamaron Anastasia, en mi honor. Esta asociación abrió una escuela de guías turísticos para difundir el mensaje correcto sobre los dolmens hacia los turistas, para que los preservaran y los cuidaran, en lugar de destruirlos. Además, comenzaron a organizar nuevas visitas guiadas, a las que llamaron excursiones a la razón. Desde su fundación en 1996, un aproximado de 50.000 personas al año visitan los dolmens solo a través de la asociación Anastasia. Lo anterior en palabras de Valentina Larionova, presidenta de la asociación. La cifra total de personas que visitan los dolmens cada año es mucho mayor. Los guías turísticos de la ciudad de Gelendzhik empezaron a contarles a todos sobre la importancia de nuestros orígenes prístinos y sobre las obras del gran creador, sobre la naturaleza. Anastasia, ¿me estás diciendo que todo esto fue gracias a Vladimir? ¿Acaso no tuviste algo que ver en ello? Si hubiera podido hacer todo lo que hizo Vladimir sin su ayuda, lo habría hecho desde hace mucho tiempo. En realidad lo deseaba mucho. Fue en uno de los lejanos dolmens de estas montañas, donde el cuerpo de mi antepasada se acercó a la muerte. ¿Pero cómo? ¿Cómo logró un hombre, un don nadie, cambiar la actitud de la gente en tan poco tiempo? ¿Y cómo pudo arreglárselas para crear una asociación tan activa? Dices que los residentes locales tenían acceso a materiales científicos y a todo tipo de publicaciones, ya que la gente los conocía en los museos, pero no les prestaban suficiente atención. Así es, los conocían, pero no les prestaban atención. ¿Pero por qué le hicieron caso? ¿Por qué lo escucharon? ¿Cómo pudo lograrlo? No se puede cambiar la conciencia de la gente tan rápido. El hecho es que Vladimir no lo sabía. No sabía que la conciencia de la gente no se puede cambiar rápidamente, y fue por eso que actuó de esa manera, y pudo lograrlo. Visiten esa ciudad, pregunten a las diferentes personas que se unieron a esa asociación. Descubran cómo y por qué la fortuna le sonrió a Vladimir. Yo estaba encantada con lo que sucedía ahí, con la asociación Anastasia. Vladimir aceptó el nombre cuando se lo preguntaron. Pensé que lo había hecho por mí, porque estaba empezando a comprenderme y a amarme. Es un hecho que ha logrado comprender mucho, pero no se ha enamorado de mí. No lo ha hecho debido a mis muchos errores y mis transgresiones. Pronto comencé a entenderlo, empecé a darme cuenta de que mi sueño se estaba haciendo realidad. Que la gente, de hecho, sería transportada a través de la ventana temporal de las fuerzas oscuras. Que la gente sería feliz. Lo que había soñado se haría realidad, solo que mi amor por él no sería correspondido. Había sucedido de esa manera debido a los muchos errores que había cometido, a mi falta de perfección y a mi insuficiente pureza de pensamiento. ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? Preguntó Boris Moisevich. En cualquier caso, todo el mundo sabe desde hace tiempo lo grosero e incivilizado que es ese tipo. Créeme, Anastasia, como alguien mayor que tú, y como padre de familia, te aseguro que tus padres no habrían aprobado semejante unión. Te lo ruego, no hables así de alguien a quien quiero tanto. Por muy grosero que le pueda parecer Vladimir a algunos, yo sé que no es así. ¿Qué más hay que saber de él? Todo el mundo sabe la clase de personas que son los empresarios, tienen bajos estándares morales, no son éticos, los mueve su interés, solo les interesa su propio enriquecimiento a expensas de los ciudadanos comunes. Él es solo un típico ejemplo de los integrantes de esa especie, eso está claro para todos. Anastasia, debo decir que tienes una opinión bastante sesgada de Vladimir.
No importa, sigue siendo mi opinión. Además, tu suposición sobre el criterio de mis padres es errónea. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 3, El espacio de amor. Capítulo 5, El espíritu de una antepasada. Me di cuenta una mañana. Dijo Anastasia en voz baja, y su mirada parecía sumergirse en el pasado. Una mañana en la que Vladimir no estaba en el departamento que había alquilado temporalmente, no pude encontrarlo con mi rayo. Era la mañana del día en que mi antepasada entró en un dolmen para morir, hace muchos siglos. Siempre pienso en ella en ese aniversario, intento hablar con ella, y ella habla conmigo. Ustedes también están acostumbrados a ir al cementerio el día en que recuerdan a sus seres queridos, a pensar en ellos, incluso a hablar con ellos. Yo puedo hacerlo sin salir de mi claro. Mi rayo me ayuda a ver y a hablar a distancia, y ellos pueden sentir mi rayo. Ese día pensaba en mi antepasada, intentaba hablar con ella, como siempre, pero no percibí ninguna respuesta de su parte. Ninguna en absoluto, no me respondía. Esto nunca había sucedido antes. Entonces intenté localizar su dolmen con mi rayo. Al encontrarlo, usé mi rayo para iluminarlo con todas mis fuerzas, pero mi antepasada seguía sin responder. No sabía lo que estaba sucediendo, el espíritu de mi antepasada no estaba en el dolmen. Anastasia, por favor explícame lo que quieres decir con el espíritu de alguien. ¿En qué consiste? Consiste en todos los elementos invisibles de un ser humano, incluyendo ciertas pasiones y sensaciones adquiridas durante su existencia en la carne. ¿Posee el espíritu una energía, análoga a alguna de las energías que conocemos? Eso es correcto. Es un complejo energético, compuesto por una multitud de energías diferentes. Tras el fin de la existencia física de un cuerpo humano, algunos de estos complejos energéticos se descomponen en energías separadas, que posteriormente se utilizan en agregados vegetales y animales, así como en fenómenos naturales esenciales. ¿Qué tipo de poder tienen? ¿Cuál es el potencial energético de los complejos intactos? Varían de un individuo a otro. Los más débiles ni siquiera pueden superar la energía gravitacional. Más tarde se desintegrarán, sin importar lo que pase. Entonces, ¿dices que los más débiles no superan la energía gravitacional? ¿Es posible ver su presencia en algo? ¿Tocarla? ¿Sentirla? Por supuesto. En un tornado, por ejemplo. ¿Un tornado? ¿Te refieres a un tornado que arranca árboles de raíz y vuelca cosas? Entonces, ¿qué tipo de energía tienen los más fuertes? ¿El más fuerte? Bueno, ese sería él. No puedo comprender completamente la fuerza de su energía. Entonces, digamos, algo intermedio, algo promedio. El complejo energético de muchos espíritus promedio ya contiene energía mental liberada. ¿Cuál sería la fuerza, o el potencial energético, de un complejo energético promedio como ese? Ya te lo dije, contiene energía mental liberada. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se puede comparar? ¿Cómo lo definirías? ¿Con qué se puede comparar? ¿Una definición? Dime, ¿cuál es la energía más poderosa que tu mente, tu pensamiento o tu conciencia puede imaginar? La energía de una explosión nuclear. No, más bien, la energía de las reacciones que tienen lugar en el núcleo del Sol. Todo lo que has nombrado equivale a una pequeña fracción de la energía mental liberada. En cuanto a las definiciones, son cosas que ustedes mismos inventan para usar en la comunicación verbal. Ninguna de las definiciones que se les hayan ocurrido es aplicable aquí. Pueden usar las que les resulten familiares si las elevan a la potencia del infinito. Dime, ¿cuál es la fuerza de la energía de tu antepasada? Contiene energía mental liberada. ¿Cómo supiste de tu antepasada? ¿Cómo te enteraste de la manera y del lugar donde murió? Después de todo, eso ocurrió hace 10.000 años. Toda esa información sobre mi antepasada, que entró al dolmen para morir, se transmitió de generación en generación a sus descendientes. ¿Te habló tu madre de ella? Yo era solo un bebé cuando mi madre falleció. No era capaz de asimilar ese tipo de información.
mi abuelo y mi bisabuelo me contaron todo lo relacionado a mis antepasadas. ¿Se puede ver su espíritu con la visión humana normal? Parcialmente. Si uno cambia su percepción espectral, junto con su ritmo interno. ¿Es eso posible? El fenómeno que se conoce como daltonismo sugiere que es posible. Ustedes creen que el daltonismo es algo que escapa a la voluntad del hombre, que es solamente una enfermedad, pero no es así. Dijiste que tu ancestro, tu antepasada, era lo bastante digna, como para que la información sobre ella misma, se transmitiera de generación en generación, a lo largo de milenios. ¿Qué hace que esa información sea tan valiosa? Mi antepasada fue la última de nuestros orígenes prístinos, que supo lo que debía pensar una mujer durante la lactancia, y tuvo la capacidad de hacerlo. La civilización fue perdiendo de vista, de manera gradual, el conocimiento que poseían las personas hace 10.000 años, y hoy en día, para efectos prácticos, ha desaparecido por completo. Mi antepasada no era en absoluto una anciana, pero se adentró en el dolmen para morir, y preservar todo este conocimiento de nuestros orígenes prístinos. Y cuando la gente comience a recuperar la conciencia, se darán cuenta de la necesidad de transmitir este conocimiento a las madres lactantes. Y después, se ayudarán entre ellas a aprenderlo todo. A través de su muerte en el dolmen, mi antepasada aprendió verdades aún más importantes, verdades que las mujeres necesitan conocer. ¿Por qué decidió adentrarse en un dolmen? ¿Cuál es la diferencia entre un dolmen y una tumba de piedra común? ¿Y por qué no esperó a envejecer, antes de adentrarse en el dolmen para morir? ¿La motivó la conciencia de su objetivo, o fue solo la superstición? En aquel entonces, ya habían empezado a prestar menos atención a la lactancia materna, y a las mujeres no se les ofrecía la oportunidad de entrar en un dolmen, aunque lo desearan. El anciano líder veneraba a mi antepasada, y comprendía que si no accedía a su petición, el futuro líder no la escucharía en absoluto, descartaría sus peticiones, y calificaría sus intenciones como meras fantasías. Pero el líder no logró convencer a los hombres de su comunidad, de construirle un dolmen a mi antepasada, por lo que decidió darle el que estaba destinado para él mismo. Los hombres no aprobaron la decisión del líder, y se negaron a levantar la losa que cubría la parte superior, para que ella pudiera entrar. Así que las mujeres se reunieron como una sola, y pasaron toda la noche intentando levantar la pesada losa. A la mañana siguiente, al amanecer, llegó el anciano líder. Ya no caminaba mucho, pero aún así llegó, apoyándose en un bastón. El anciano líder le sonrió a las mujeres, y les dijo algunas palabras de aliento, tras lo cual, la pesada losa cedió al empuje que ejercieron las mujeres hacia arriba, y mi antepasada entró. ¿Y qué diferencia hay entre un dolmen y una tumba de piedra común? No hay mucha diferencia en el exterior. Pero el dolmen, como llaman a esta tumba de piedra, era un lugar donde las personas vivas iban a morir. El dolmen no era una simple estructura religiosa, como se suele pensar hoy en día. Es un monumento a la sabiduría y al gran autosacrificio del espíritu, por el bien de las generaciones futuras. Incluso hoy, tiene un importante propósito funcional. Y la muerte experimentada en uno de estos dolmens no era común. De hecho, la palabra muerte no es del todo apropiada en este contexto. Me lo imagino. Dijo Boris Moisevich. Una persona viva enterrada en una cámara de piedra. Eso es evidentemente extraordinario, debió ser una muerte extremadamente tortuosa. Las personas que entraban en los dolmens no sufrían. La peculiaridad de su muerte residía en que meditaban. Meditaban sobre la eternidad, y en espíritu permanecerían para siempre en la tierra, e incluso se aferrarían a ciertos sentimientos terrenales. Pero el alma de quienes morían en un dolmen quedaba privada para siempre de la posibilidad de reencarnarse materialmente en la tierra. ¿Y cómo es que meditaban? Debido especialmente a las antiguas religiones orientales, la gente de la actualidad comprende lo que es la meditación. Hoy en día, existen enseñanzas que pueden ayudar a familiarizarse con una pequeña fracción de los fenómenos de la meditación, pero lamentablemente, no con su propósito subyacente. En la actualidad, hay personas capaces de meditar, separando temporalmente parte de su espíritu del cuerpo, y luego regresándolo al cuerpo. A través de la meditación en el dolmen, incluso mientras el cuerpo aún vivía, el espíritu era capaz de separarse por completo. Al continuar el cuerpo con vida, el espíritu regresaba a él. Después, el espíritu permanecía para siempre en el dolmen. Completamente solo,
el espíritu esperaría eternamente a los visitantes, para transmitirles la sabiduría de nuestros orígenes prístinos. Incluso si el cuerpo lograba vivir un poco más, seguía enclaustrado. Pero mientras vivía, el espíritu tenía la libertad de viajar entre diferentes dimensiones, lo que le brindaba la oportunidad de analizar a una velocidad increíble, según los términos que ustedes utilizan, la verdad disponible, como si la verdad fuera aclarada por sí misma. Quien moría, o entraba en meditación eterna a través del dolmen, sabía que su alma o espíritu nunca más podría adquirir una forma material. Nunca más podría encarnarse en carne terrenal, ni en materia. Nunca podría alejarse del dolmen, ni abandonarlo por mucho tiempo, pero tendría la capacidad de comunicarse con una partícula del alma de las personas encarnadas que fueran a visitarlo al dolmen. Y si hablamos de una muerte tortuosa, de sufrimiento en general, en este caso la tortura reside en que durante milenios, nadie ha adquirido este conocimiento. La gran tragedia de los dolmens es la absoluta falta de demanda. Esa misma demanda por la cual... Anastasia, Interrumpió Boris Moisevich. ¿qué tan importante crees que sea para las madres lactantes tener este conocimiento y esta capacidad? Extremadamente importante. Respondió ella. ¿Pero por qué? Al fin y al cabo, la leche materna solo nutre la carne del bebé. No solo nutre a la carne. Es capaz de transmitir una enorme cantidad de información, además de una gran sensibilidad. Es necesario ser consciente, después de todo, de que cada sustancia contiene su propio tipo de información, su propia radiación y vibración. Sí, lo sé. Pero ¿cómo puede la leche materna transmitir sensibilidad? Vaya que puede, es extremadamente sensible. Está inextricablemente ligada a los sentimientos de la madre. El sabor de la leche materna puede cambiar según sus sentimientos. Y el estrés puede incluso hacer que la leche se solidifique o deje de salir por completo. Sí, es cierto. Eso sí que puede pasar. ¿Y dices que nadie va a visitar a tu antepasada? ¿Eso significa que nadie ha ido ahí en miles de años? Al principio, la gente acostumbraba a ir a visitarla. Especialmente las generaciones de parientes y la gente que vivía ahí. Después de eso, una serie de cataclismos comenzaron a ocurrir en la Tierra. La gente comenzó a migrar. El dolmen permaneció donde estaba, pero durante los últimos milenios, nadie ha ido a visitar a mi antepasada para averiguarlo. Ahora, todos los dolmens están siendo devastados, porque la gente no lo sabe. En la taiga, cuando le hablé por primera vez a Vladimir sobre los dolmens, y sobre mi antepasada, me dijo que quizás iría a visitarla. Entonces le expliqué que le sería imposible comprender o sentir el espíritu de mi antepasada, y aceptar la información que ella tenía que dar. Los hombres desconocen los sentimientos y las sensaciones inherentes a una madre lactante. Durante todos estos milenios, mi antepasada ha estado esperando que las mujeres, no los hombres, fueran a verla. Pero ninguna mujer ha ido a su dolmen. Y yo soy la única que se comunica con ella, una vez al año. Y ese día en particular, quería estar en contacto con ella, y decirle algo bueno, pero no pude. El espíritu de mi antepasada no estaba cerca del dolmen. No tenía idea de lo que estaba pasando, por lo que comencé a buscar rápidamente con mi rayo por todas partes, en un radio cada vez más amplio. Y entonces, de repente, la encontré. La encontré en un barranco entre las rocas. Vladimir yacía inconsciente sobre las rocas. Y el espíritu de mi antepasada se inclinaba sobre Vladimir, tomando la forma de un conglomerado de energías invisibles. Entonces comprendí lo que había sucedido. Sabía de antemano que Vladimir estaba buscando guías que lo llevaran a los dolmens, aquellos que estaban alejados de la carretera principal. Pero no los encontró, nadie se ofreció a acompañarlo. Así que Vladimir decidió ir solo a las montañas. En un momento dado, se salió del camino y cayó en un barranco. Llevaba zapatos normales, no aptos para el senderismo. De hecho, no tenía equipo alguno de montaña. Quería convencerse de la existencia real de los dolmens, quería tocarlos. Así que se fue solo a las montañas. El día conmemorativo de mi antepasada, se fue a los dolmens, lejos del camino. Mi antepasada no sabía por qué esta persona tan mal equipada había ido a las montañas. Y no lo perdía de vista. Y cuando Vladimir resbaló y empezó a caer, de repente, como una ligera masa de aire, su espíritu descendió a su lado.
mi antepasada salvó la vida de Vladimir. Aunque no se golpeó la cabeza contra una roca, los numerosos moretones que recibió en la caída le hicieron perder el conocimiento. Mi antepasada usó su ligera masa de aire para sostenerle la cabeza, como si la apoyara con las manos, y esperó a que recobrara el conocimiento. Por eso no habló conmigo. Incluso cuando Vladimir recuperó el conocimiento, ella no regresó a su dolmen, permaneció abajo, en el barranco. Se quedó observando cómo Vladimir volvía a subir al sendero. Más tarde, me di cuenta de que mi antepasada estaba en el sendero, ya que las piedras empezaron a rodar, eso fue obra suya. Había adoptado la forma de una suave brisa, apartando las piedras del sendero de la montaña. Quería ayudar a Vladimir en su descenso. Yo deseaba con todas mis fuerzas hacer lo mismo. Así que empecé a avanzar a toda velocidad por el sendero con mi rayo, para que no estuviera tan mojado ni tan resbaladizo, y Vladimir pudiera regresar sano y salvo a su alojamiento, para que curara sus heridas. Una vez que Vladimir volvió a subir del barranco, se sentó en el sendero, y examinó el boceto que uno de los arqueólogos del Museo de Novorossiysk le había dibujado. Luego se levantó, y empezó a caminar cojeando. Pero no fue hacia abajo, por el sendero que ya estaba seco, y despejado de piedras, sino al revés, se dirigió hacia arriba. Me impactó este giro inesperado de los acontecimientos, y creo que mi antepasada tampoco comprendió de inmediato sus intenciones. En ese momento, abandonó el sendero por completo, y se adentró en una espesura de arbustos espinosos. Me di cuenta de que intentaba llegar al dolmen de mi antepasada, y lo logró. Se sentó en el pórtico frente al dolmen, al borde de una de las losas de piedra, y comenzó a desabrocharse la chaqueta. Como su brazo le dolía, le tomó mucho tiempo. Cuando la chaqueta estuvo completamente desabrochada, pude ver que llevaba un ramo de flores debajo. 3 rosas pequeñas, los tallos de 2 de ellas estaban rotos. Las flores se habían dañado al caer al barranco y golpearse con las rocas. Algunas de las espinas de los tallos estaban cubiertas de sangre. Colocó las rosas dañadas en el pórtico del dolmen, encendió un cigarrillo y luego dijo: Qué lástima que las flores se rompieran, estas flores son para ti, mi belleza. Debiste ser una verdadera belleza, igual que Anastasia, además de ser inteligente y amable. Querías contarles a nuestras mujeres todo sobre la lactancia materna, pero ellas no tienen ni idea de que existes. Y el hecho de que tu dolmen esté tan apartado del camino trazado, dificulta el acceso de las mujeres hasta aquí. Entonces Vladimir sacó una petaca de brandy, 2 pequeñas copas de metal, y un puñado de caramelos aplastados de su bolsillo. Vertió brandy en las copas, bebió una de ellas, y colocó la otra en el pórtico del dolmen, cubriéndola con un caramelo. Luego dijo: Esto es para ti, mi belleza. Vladimir hizo todo lo que la gente hace hoy en los cementerios, cuando van a ver a sus seres queridos, o a sus amigos. En cuanto a mi antepasada, su espíritu lo rodeaba en forma de una masa de energía invisible. Estaba angustiada, y no sabía qué hacer. Intentó mostrar algún tipo de respuesta a las palabras de Vladimir, intentó condensar el aire en la forma de su propio cuerpo, pero sus contornos eran transparentes, y apenas perceptibles. Vladimir no pudo detectarlo, no podía ver ni oír algo de ella. Mi antepasada se esforzaba por explicárselo todo, pero solo podía ir y venir frustrada. En un momento dado, su masa de aire rozó ligeramente la copa que estaba en el pórtico, y la derribó. Vladimir pensó que una ráfaga de viento aleatoria lo había hecho, y bromeó: Hey, ¿qué haces, mi traviesa amiga? Derramando así un brandy tan caro. Y el espíritu de mi antepasada se quedó quieto en un rincón del dolmen. Vladimir sirvió un poco más de brandy, colocó una pequeña piedra encima, y luego otro caramelo sobre la piedra. Y de nuevo comenzó a hablar, como para sí mismo: Necesitamos un camino decente aquí. Espera un poco, habrá un camino adecuado para tu dolmen, y así las mujeres vendrán a verte. Les contarás todo lo que deben tener en cuenta al amamantar a un bebé. De hecho, debiste haber tenido unos pechos muy hermosos. Entonces Vladimir comenzó su descenso. Era tarde en la noche cuando regresó a su alojamiento. Se sentó un rato solo en el sofá de su frío apartamento, vendándose las heridas y viendo una cinta de video. Alguien le había dado la cinta de video para que la viera, la cual había sido copiada y circulada por personas en varios lugares. En la cinta había un orador frente a un gran público, compuesto esencialmente por mujeres. Hablaba de Dios,
y de lo fuerte que podía ser el espíritu de un hombre justo. Luego empezó a hablar de mí, dijo que yo era una mujer ideal, un modelo a seguir, un modelo al que la gente debería aspirar. Dijo que tenía una gran fortaleza mental y espiritual, que contaba con la ayuda de las fuerzas de la luz, y que ahora, una vez que me familiarizara con la vida de las personas en el mundo convencional, podría ayudarlas. Dijo muchas cosas agradables de mí, y luego, de repente, dijo que aún no había conocido a un hombre de verdad. Y que aquel con quien había estado en contacto, no era un verdadero hombre. De hecho, otros habían dicho anteriormente, que había un joven en Australia que era digno de mí, que él y yo nos conoceríamos, y que entonces yo conocería a un hombre de verdad. Y Vladimir, verás, estaba solo sentado en el sofá, escuchando todo esto. Intentaba con una mano vendarse las heridas de las piernas, y la otra mano todavía le dolía mucho, por los moretones. Extendí mi mano hacia Vladimir de inmediato, quise calentar sus heridas y ahuyentar su dolor. Y decirle, de alguna manera decirle, lo mucho que lo amaba, que solo él, mi amado, solo él, es un hombre de verdad. Aunque nunca me oye cuando le hablo a la distancia, pensé que esa vez podría funcionar. Supuse que podía funcionar, dado que mi anhelo de que me escuchara era muy fuerte. Pero me quemé, y me tiraron al suelo. Algo impedía que mi rayo llegara a Vladimir. Una vez más, apunté rápidamente mi rayo a la habitación donde estaba sentado viendo el video, ¿y saben lo que vi? Ahí, frente a él, había una masa de energía invisible. Mi antepasada estaba arrodillada justo frente a él. Vladimir no podía verla ni oírla, él continuaba viendo la cinta. Mientras tanto, mi antepasada calentaba las heridas de las piernas de Vladimir con su aliento, mientras él vertía una colonia terriblemente dolorosa sobre sus heridas. Mi antepasada intentó hablarle, pero no pudo escucharla. Mi antepasada tiene un espíritu tan fuerte, que nada invisible puede penetrarla. Cualquier arma psicotrópica dirigida contra ella, explotará. Ella apenas le prestará atención. En cualquier caso, cualquier ataque será repelido. Y no había forma de que yo pudiera interferir, solo podía observar. Observé, y empecé a pensar a toda velocidad. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se había producido una situación así? ¿Por qué el orador de la cinta de video decía esas cosas? ¿En realidad quería ayudarme? ¿Intentaba explicarme algo? Si era así, ¿qué era? ¿Por qué mi rayo se sentía tan atraído por Vladimir? Naturalmente, temía que Vladimir se ofendiera por las palabras, no es un hombre de verdad, y que sintiera celos de otro por encima de mí. Y de repente, después de que Vladimir escuchara toda la cinta, solo suspiró, y dijo: ¿Qué es lo que sabes de un hombre de verdad? ¿En Australia? ¿Está en Australia? ¿Y van a conocerse? Tal vez entonces me den a mi hijo. Vaya que fue doloroso, me dolió de verdad. Mi rayo empezó a temblar. Era como si de alguna manera, todo se hubiera oscurecido. ¿Lo ves? Vladimir no estaba celoso. Naturalmente, los celos no son un sentimiento agradable. Pero quería verlo celoso, al menos un poco. Solo un poquito. Pero ahí estaba Vladimir, entregándome a otra persona con total indiferencia. No pude contenerme, y empecé a llorar. Empecé a pedirle, a suplicarle a mi antepasada, que me dijera lo que había hecho mal. ¿Qué error había cometido? ¿En qué había transgredido? No respondió hasta que Vladimir terminó de vendar la última herida. Entonces me dijo con tristeza: Lo único que tienes que hacer es amar, hija querida. Pensar en lo que es bueno para tu amado, sin elevarte en el proceso. Intenté explicarle que en realidad solo quería lo bueno. Pero una vez más, ella dijo en voz baja: Querías algo para ti, querida hija. Imágenes, música, poemas y canciones. Todo se hará realidad, tu sueño es poderoso. Lo sé, es para todos, y también para quien amas, pero ahora te será cada vez más difícil obtener el amor terrenal. Te estás convirtiendo en una estrella, querida hija. La gente puede admirar y amar a una estrella, como estrella, pero no como mujer. Eso fue lo último que dijo mi antepasada. Perdí el control, grité, e intenté explicar, argumentar que no quería ser una estrella, que solamente quería ser una mujer y ser amada.
Pero nadie me escuchaba. Por favor, ayúdenme. Ahora entiendo muchas cosas. No temo por mi seguridad, puedo cuidar de mí misma. Pero a Vladimir le llevará mucho más tiempo comprender. Y mientras tanto, escuchar ese tipo de conversaciones lo está alejando de la verdad. La distribución de esa cinta de video debe detenerse. Le sugiere a la gente, incluido Vladimir, que soy una especie de modelo ideal, una estrella, y que alguien más, en lugar de él, debería estar conmigo. No soy una estrella. Soy una mujer. Y quiero amar a quien yo misma decida que quiero amar. Mi camino no es determinado solo por mí. Me equivoqué. Soñé que las cosas saldrían bien, para que la gente hablara de mí, me dedicara versos y canciones, que los artistas me dibujaran, y todo eso se ha cumplido. Siempre que sueño, mis sueños se hacen realidad. Todos. Y este también. Estoy agradecida por los versos y las canciones. Estoy agradecida con los poetas. Pero me equivoqué desde el principio. Así lo soñé. Los poemas son necesarios. Pero no se suponía que me convirtiera en una estrella. Quería todo eso para que Vladimir viera las imágenes, escuchara las canciones y las recordara. Para que me recordara. Pero no lo sabía cuando lo soñaba. Ahora me doy cuenta de que me estoy convirtiendo en una estrella. Todos admiran a las estrellas, pero aman a una mujer. Anastasia, ¿te das cuenta de lo que pides? No hay forma de impedir que se distribuya una cinta de video, sobre todo, cuando se trata de una que la gente copia. Eso es algo que no se puede controlar. Nadie puede. ¿Lo ves? No puedes. Pero Vladimir, él es un emprendedor. Y aunque digan que es incontrolable, aún podría hacer algo. Pero no quiere hacer nada. Se resigna a asumir que no soy una pareja adecuada para él. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 3, El espacio de amor. Capítulo 6, Fuerzas de la luz. Boris Moiseyevich Continuó Alexander. se olvidó de todo lo demás, y siguió acosando a Anastasia con preguntas como la siguiente. ¿Qué son las fuerzas de la luz? Las fuerzas de la luz. Respondió Anastasia. Son todos los pensamientos brillantes que la gente ha producido, todo el espacio está lleno de ellos. ¿Puedes comunicarte libremente con ellos? ¿Puedes verlos? Sí, sí puedo. ¿Puedes responder a cualquier pregunta que la ciencia se esté planteando hoy en día? Muchas de ellas, quizás. Pero todo científico, de hecho, todo ser humano, puede encontrar las respuestas por sí mismo. Todo depende de la pureza de sus propios pensamientos, y del motivo de la pregunta. ¿Podrías explicar ciertos fenómenos para la ciencia? Si la respuesta no llega a ti, si no la recibes, significa que tus pensamientos no son completamente puros, no lo suficiente. Esa es la ley del Creador, no voy a contradecirla, si considero que no es correcto decírtelo. ¿Hay algo superior a los pensamientos brillantes que produce el hombre? Sí, pero son igual de significativos. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías? En cierto modo, es la capacidad de relacionarse con él. ¿Puedes hablar con él? Sí, al menos a veces. Que yo sepa, hablo directamente con él. ¿Existe algún tipo de energía en el universo que desconozcamos en la Tierra? La mayor energía del universo está en la Tierra. Solo necesitamos comprenderla. ¿Podrías, Anastasia, darme al menos una descripción aproximada de esa energía? ¿Es una especie de reacción nuclear? ¿Un fenómeno de vacío? La energía más poderosa del universo es la energía del amor puro. Me refiero a la energía visible y tangible, capaz de influir en el progreso técnico, de producir calor, de producir luz, y si así lo deseas, de producir una explosión. Estoy hablando de lo mismo. Todas las instalaciones establecidas por la humanidad, en su conjunto, no pueden suministrar luz a la Tierra durante mucho tiempo. Pero la energía del amor sí puede. Ahí estás, hablando alegóricamente otra vez. En sentido metafórico. Estoy hablando en sentido literal,
tal como lo entiendes. Pero el amor es un sentimiento, no es algo visible. No puede ser aplicado, o incluso visto. El amor es energía, se refleja. Es posible verlo. ¿Dónde se refleja? ¿Cómo es posible verlo? El Sol, las estrellas, los planetas visibles, no son más que reflectores de esta energía. La luz del Sol, que da vida a todo en la Tierra, es creada por el amor humano. En todo el universo, la energía del amor se reproduce solo en el alma del ser humano. Toma un vuelo ascendente, para luego ser filtrada y reflejada. Posteriormente, se derrama a sí misma sobre la Tierra, desde los planetas del universo, como luz benéfica. ¿Acaso las reacciones químicas y de combustión no ocurren en el Sol por sí solas? Basta con razonar un poco, para darse cuenta de la falsedad de tal conclusión. Es como ustedes dicen, un problema matemático de 2 más 2. ¿Puede el ser humano controlar esa energía? No en un grado significativo, al menos por el momento. ¿Pero sabes cómo hacerlo? Yo misma no lo sé. Si lo supiera, mi amado hubiera logrado enamorarse de mí. Dices que puedes comunicarte con él. ¿Es un ser superior a las fuerzas de la luz? ¿Siempre te responde? Es decir, ¿de buena gana? Siempre. Y siempre responde con mucha amabilidad. Porque no puede responder de otra manera. ¿Podrías preguntarle cómo controlar la energía del amor? Sí, ya se lo pregunté. ¿Y qué fue lo que respondió? Para comprender ciertas respuestas de él, se necesita cierto nivel de conciencia y cierto nivel de pureza que yo misma no tengo. No entiendo todas sus respuestas. Pero aún así, ¿intentarás hacer algo para lograr que tu amor sea correspondido? Por supuesto que haré algo. ¿Qué es lo que harás? Lo pensaré. Ayúdame. Necesito preguntarles a todas las mujeres que alguna vez han amado, a todas las mujeres cuyo amor fue correspondido, y a todas las mujeres cuyo amor no fue correspondido. Pensarán, analizarán, y producirán pensamientos que aparecerán en la dimensión de las fuerzas de la luz. Veré esos pensamientos, los comprenderé, y entonces, las ayudaré a todas. Los pensamientos en la dimensión de la luz, siempre son comprensibles. Anastasia, no podemos hacerles una pregunta a todas las mujeres del mundo a la vez. Nadie puede hacerlo. Entonces pregúntale a Vladimir. Él averiguará la manera de hacerlo, encontrará la forma de lograrlo. Pero no lo hará solo por mí, tendrás que persuadirlo de que esto es algo muy importante, no solo para él, sino para todas las personas. Si llegara a sentir lo importante que es, definitivamente hará algo. Encontrará la manera de preguntarles a todas las mujeres a la vez. Veo que crees firmemente en él. ¿Por qué entonces no ha podido amarte? Él no tiene la culpa. Yo sí. Cometí muchos errores. Quizás tenía prisa, y yo misma me hice ver demasiado fantástica ante él, con mis habilidades. Quizás aún no comprende la razón por la cual su hijo tiene que criarse en un entorno que parece inusual para los seres humanos, es decir, en el bosque. Quizás no debía haber interferido tan drásticamente con sus hábitos, quizás no debía haberme entrometido tanto en su conciencia. Ahora sé que a los hombres no les gusta eso, que incluso pueden golpear a las mujeres por ese motivo. Quizás debía haber esperado, para que él lo comprendiera todo por sí solo. Él necesitaba sentir la sensación de que era superior a mí, al menos en algún aspecto. Pero no me di cuenta a tiempo. Le dije que no podía ver a su hijo hasta que se purificara. En ese momento, solo pensaba en nuestro hijo, en lo que era mejor para él, y sin darme cuenta, dije que no le haría bien ver a su padre como un tonto. Al final resultó que yo era absolutamente lista, y mi amado, un estúpido. ¿Con qué clase de amor correspondido podría soñar después de eso? ¿Por qué necesitas preguntarle a otras mujeres, si eres tan capaz de analizar las cosas tú misma? Necesito determinar si en realidad existe la posibilidad de arreglarlo todo. No puedo determinarlo sola, me siento muy afectada emocionalmente cada vez que pienso en él. El análisis debe realizarse con calma, a través del recuerdo y la comparación. Pero no tengo nada que recordar excepto a él. Pero, puedes hablar con él. Siento que las meras palabras son inútiles. El verdadero amor no surge de las palabras.
Se requieren algunas acciones. ¿Pero cuáles? Quizás alguna de las mujeres tenga la experiencia y la respuesta relacionada a dichas acciones. ¿Y no puedes alcanzarlo con tu rayo? Ni siquiera puedo tocarlo con mi rayo ahora. El espíritu de mi antepasada suele estar junto a él. Y ella no lo permite. Tengo claras las razones de ello.